Ya tengo las notas, se los voy a entregar el día que den su segundo parcial. Se terminan su examen primer parcial y de inmediato les entrego el segundo parcial para que todos tengan certeza de cómo les fue en el examen. Y bueno, me falta un tema para avanzar. En realidad el tema que estábamos haciendo, que era el tema 4, las distribuciones bidimensionales, ya hicimos lo más importante. Falta una partecita que se llaman ¿cómo se llama? Mm, las distribuciones bidimensionales de una variable y un atributo. Ya, falta eso. A ver, espera un minutito. Ingeniero, una consulta. Dime. En el práctico estaba viendo que ahora pide unos gráficos Sí, de ese es el tema que vamos a hacer ahora, ¿ya? ya. A ver, ya, bueno. Esta última partecita que me falta, que es muy poquito, del tema 4, lo voy a dejar para el final, ¿ya? Lo voy a dejar para el final porque lo más importante ahorita es este tema que quiero empezar, que es lo que estabas diciendo, donde hay unos gráficos y demás, ¿ya? Porque además este tema que voy a enseñar es uno de los temas más importantes de estadística, o sea, no lo puedo obviar. Y se llama regresión, análisis de correlación y regresión lineal. En realidad, se llama análisis de correlación y regresión simple. Pero dentro de eso vamos a ver lo que es la regresión lineal y la regresión no lineal. Entonces, ese tema para mí es más importante porque en algún momento durante su formación profesional y además durante su vida estudiantil todavía más arriba van a tener que utilizarlo. Y es lo que se llama la correlación y la regresión. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy día? Como me queda poco tiempo, voy a hacer solamente la parte teórica. Y la siguiente clase voy a hacer 2 ejercicios completitos de este tema, que es muy facilito además, que se llama análisis de correlación y regresión. Y además voy a enseñarles el uso de la calculadora para que se puedan ayudar con la solución de este problema. Todo esto se puede hacer con la calculadora, con cualquier calculadora, con la más pequeña. Pero lo importante es obviamente que ustedes tienen que comprender los conceptos y desarrollarlo, obviamente, el método en el examen. Que puedan utilizar su calculadora para comprobar los resultados, eso ya es otra cosa. Y obviamente les voy a enseñar manejo de la calculadora. Pues este tema se llama análisis de correlación y regresión. Hoy voy a hacer solo la parte teórica, entonces lo que quiero es que por favor lo vayan entendiendo, la parte teórica. Y la siguiente clase voy a hacer 2 ejercicios, ¿ya? Y voy a compartir con ustedes ya una clase de anterior semestre que lo van a ver, pero obviamente yo lo voy a desarrollar el tema, ¿ya? De a poco. Yo creo que no es prudente que vayan tomando nota porque no les va a dar tiempo. Quizá lo mejor es escuchar y ir sacando, ¿cómo se llama? Que le llaman capturas, ¿no? O fotos. Muy bien. Entonces empecemos, ¿ya? La unidad se llama análisis de correlación y regresión simple. Este tema es una continuación del tema anterior. ¿Cuál es el tema anterior? Es el 4. Pero bueno, claro, el 4 y el 5 le sigue al 4, el 6 le sigue al 5. No, nada que ver. El tema 4 tenía que ver con distribuciones bidimensionales. ¿Por qué bidimensionales? Porque se hacía el estudio de 2 variables. ¿Recuerdan? Una variable que llamábamos independiente y una variable que llamábamos dependiente. Entonces, una distribución bidimensional hace el estudio de 2 variables para explicar el comportamiento de esas 2 variables, es decir, qué grado de dependencia hay entre una y otra. Eso hicimos en el capítulo anterior, en el 4. Hoy vamos a continuar con eso, es decir, vamos a seguir estudiando 2 variables, pero de otra manera. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un estudio acerca de cómo hacer estimaciones, cómo hacer pronósticos cuando se tienen 2 variables en estudio. Por ejemplo,
¿Cómo podría estimar en cuánto será la producción de petróleo en el año 2030? ¿Puedo hacer esa estimación? Sí puedo hacer esa estimación tomando como base los datos de los años anteriores. En este caso, del año 2020 para atrás, es decir, desde el 2020 hasta el 2010 o del 2010 hasta el 2020. Esa información me sirve o sirve para hacer pronósticos, sirve para hacer estimaciones a futuro. Entonces, la correlación y la regresión me permite hacer esas estimaciones de algunas variables respecto de otras. Por ejemplo, podemos estimar cuántos estudiantes ingresarán a la Universidad Gabriel René Moreno el año 2023. Sí, a través del análisis de un conjunto de datos pasados podemos hacer esas estimaciones. Entonces, de eso trata este tema que se llama análisis de correlación y regresión. ¿Por qué simple? Análisis de correlación y regresión simple. ¿Por qué es simple? Porque se trata del estudio de dos variables solamente. Si fuera un análisis de correlación y regresión múltiple, el estudio sería de 3 o más variables. Ustedes van a estudiar el análisis de correlación y regresión múltiple en estadística 2, el múltiple, ¿ya? Eso se aprende en estadística 2 y está en el programa casi al finalizar el programa de estadística 2. Entonces, conmigo es solamente el análisis de correlación y regresión simple. ¿Por qué es simple? Porque vamos a ver qué comportamiento o qué relación tienen dos variables. Por eso les decía, es una continuación del tema anterior, solo que es en otro formato. En el tema anterior teníamos que construir un cuadro de distribución de frecuencias, una tabla de doble entrada, y ahí ver el comportamiento. En este tema no vamos a hacer eso, sino vamos a hacer un análisis de correlación, que es una primera parte que vamos a aprender, y luego un análisis de regresión, que es la segunda parte. Nuevamente les reitero, ¿para qué estamos aprendiendo este tema? Para que en base a un conjunto de datos, de pares de datos en realidad, se puedan hacer estimaciones acerca de una o ambas variables, o se puede hacer estimaciones de algo en función del tiempo. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver este tema como que en dos partes. Primero vamos a estudiar la correlación y después vamos a estudiar la regresión. Siempre primero es la correlación y luego es la regresión, ¿ya? Este es un tema facilito y muy interesante. Entonces, quiero que atiendan y le presten atención. Muy bien. Voy a mostrarles, bueno, que ya lo he dicho de alguna manera, pero no importa, lo voy a sacar ahí. Espera un momentito. Ahí está, ¿ya? ¿Dónde se aplica este tema? Al estudio de dos variables. Pero esas dos variables tienen que ser de un solo elemento de la población. Y en estadística nosotros siempre estudiamos una población. De esa población, recuerden que tomamos una muestra, ¿no es cierto? Y de esa muestra, en esa muestra lo que se tienen son elementos. Entonces, un elemento de la población o un elemento de la muestra provee dos datos. Un dato es X y el otro dato es Y. Uno de los datos X representa una variable y Y representa otra variable. Quiero aclarar de que este análisis de correlación y regresión simple solo se aplica para variables. No se utiliza cuando se trata de, ¿cómo se llama? Atributos, ¿ya? No aplica a los atributos, solamente es para variables. Muy bien, entonces, el análisis de correlación y regresión simple es el estudio de dos variables y su comportamiento. Eso significa, si una variable X tiene un valor, ¿qué otra variable? La variable Y, ¿qué valor tendrá? ¿Qué relación hay entre la variable X y la variable Y? La relación puede ser directa, la relación puede ser inversa, un poco ya lo hemos visto en el tema anterior. Pero además de eso, nos permite hacer estimaciones. Conociendo un valor de X, podemos conocer un valor de Y. A eso se llama estimación. Pero también a través de este tema vamos a aprender a establecer
cuán confiable es la estimación a través de este análisis de correlación y regresión simple. Es decir, nosotros podemos estimar cuántos estudiantes van a ingresar en el año 2023 a la universidad. Podemos hacer esa estimación. Por ejemplo, podemos decir que van a ingresar 6,000 estudiantes. La pregunta es, ¿cuán confiable es que nuestra estimación realmente suceda en el año 2023 e ingresen 6,000 estudiantes a la universidad? Entonces, esa confiabilidad la vamos a estudiar desde el punto de vista de la correlación. Cuando la correlación tiene un valor alto, es una medida, enseguida voy a empezar. La correlación es una medida y tiene un valor alto, entonces quiere decir que nuestra estimación es muy confiable y que no, van a haber errores muy pequeños que no van a afectar a la realidad de la estimación. Entonces, con el análisis de correlación y regresión simple, vamos a estudiar la relación que existe entre X y Y. Y si hacemos estimaciones de alguna de las dos variables, vamos a poder establecer qué grado de confiabilidad se tiene de esa estimación. Para eso es este análisis de correlación y regresión simple. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar? La correlación, ¿ya? Se llama análisis de correlación. En todo caso, es análisis de correlación simple, pues, ¿no? Pero, ¿qué es el análisis de correlación? ¿O qué mide la correlación? Mide, dice, el grado de la intensidad de la relación que existe entre dos variables. Muy bien, ahorita eso es chino, pero escuchen bien. ¿Qué mide la correlación? Mide el grado de la intensidad de la relación entre dos variables. Nos quedamos ahí un ratito y más después voy a volver a ese punto, ¿ya? ¿De qué quiere decir la correlación? O lo vamos a entender la correlación de una manera más concreta y de manera además práctica. Para ello voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 6 estudiantes, los estudiantes son A, B, C, D, E y F. Y de cada uno de los estudiantes hemos recopilado 2 pares de datos, o perdón, un par de datos. Uno de los datos es su rendimiento académico que el estudiante tuvo en el colegio. Y el otro es el rendimiento académico que el estudiante tiene en la universidad. Entonces, ustedes van a ver el cuadrito. Primero lo voy a mostrar el cuadro. Ahí está el cuadro completo. ¿Qué está diciendo el cuadro? Está mostrando una información acerca de el rendimiento académico que tuvieron los estudiantes A, B, C, D, E y F en el colegio y en la universidad. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es ver si el rendimiento académico en la universidad tiene alguna relación con el rendimiento académico que tiene el estudiante en el colegio. Dicho de otra manera más sencilla, tiene que ver con, se quiere ver si el desempeño académico del estudiante en la universidad depende del desempeño académico que tuvo el estudiante en el colegio. En otras palabras, si el estudiante es bueno en la universidad es porque fue bueno en el colegio, lo diríamos en palabras sencillas. O de otra manera, si el estudiante es malo en la universidad es porque el estudiante fue malo en el colegio. Estoy hablando de su rendimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué nos muestran esos datos? Por ejemplo, el estudiante A tuvo un rendimiento de 30 puntos en el colegio y llega a la universidad y su rendimiento es de 29 puntos. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que este estudiante ha bajado un poco su rendimiento, pero esa diferencia no es significativa. La diferencia es de un punto. Entonces, esa diferencia de un punto de ninguna manera nos puede llegar a decir con certeza que el rendimiento de este estudiante bajó. En todo caso, tendríamos que decir que el rendimiento que tuvo el estudiante en el colegio, en la universidad, muy bien, si analizamos al estudiante B de la misma manera, fíjense, el estudiante B tiene un rendimiento en el colegio de 21 puntos y en la universidad tiene de 23 puntos. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que estando en la universidad mejoró su rendimiento.
Pero la pregunta es, ¿cuán confiable es eso? Si la diferencia es apenas de 2 puntos. Esos 2 puntos nos puede decir de que mejoró realmente, y en el primer caso con el estudiante A nos puede permitir decir de que el estudiante empeoró su rendimiento. En ninguno de los dos casos, de ni A ni B, podemos afirmar con absoluta certeza de que el rendimiento en la universidad depende del rendimiento en el colegio. ¿Por qué? Porque esas diferencias de puntaje son no significativas, o sea, son muy pequeñas. Si miramos al estudiante C, la situación es la misma. Si miramos al estudiante D, ahí es la situación un poco ya complicada. ¿En qué sentido? El estudiante D, cuando estaba en el colegio, tenía un rendimiento de 38 puntos. Llega a la universidad y su rendimiento es de 19 puntos, prácticamente la mitad de su rendimiento en el colegio. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Este cliente D, bueno, antes de ver el rendimiento del cliente, del estudiante D, antes de ver el rendimiento del estudiante D, ¿qué estábamos pensando? Estábamos imaginándonos que el rendimiento en el colegio, en la universidad, es un reflejo del rendimiento en el colegio. Si fui bueno en el colegio, seré bueno en la universidad. Un poco estuviéramos diciendo eso. Pero esa suposición o esa afirmación, el estudiante D me lo manda al tacho. ¿Por qué? Porque resulta que el estudiante D tiene buen rendimiento en el colegio y tiene mal rendimiento en la universidad. Entonces, ¿qué hago? En realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Si seguimos analizando al estudiante E, el rendimiento en el colegio y en la universidad es la misma, tiene 44 puntos. Entonces, ¿qué podríamos decir? De que todavía el rendimiento en la universidad es un reflejo del rendimiento en la universidad. Y si miramos al estudiante F, miren, su rendimiento en el colegio fue de 35 puntos y en la universidad es de 40 puntos. Mejoró el rendimiento. Sin embargo, ahí la diferencia es de 5 puntos. 5 puntos sí es una diferencia significativa, a diferencia de los estudiantes A y B, cuyas diferencias eran de solo 1 o 2 puntos. En ese caso, la diferencia no era significativa. Bueno, después de ver toda esta información, ¿qué conclusión podemos sacar? Estamos confundidos. Yo sé que estamos, ustedes y yo y todos estamos confundidos porque no podemos aseverar nada. Es decir, no podemos aseverar, no podemos afirmar de que el rendimiento en la universidad es un reflejo del rendimiento del estudiante en el colegio. Es decir, si en el colegio fue bueno, en la universidad va a ser bueno. Eso no parece cumplirse con el estudiante D, por ejemplo, o con el estudiante E, donde el rendimiento es el mismo. Entonces, no podemos hacer aseveraciones concretas en este caso de cuál la relación entre una y otra variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Estos datos, bueno, primero, voy a volver al concepto un poquito de correlación, un poquito, nada más. Dice la correlación mide el grado de la intensidad de la relación que existe entre dos variables. De mirar esa observación, aparentemente la intensidad de la relación entre esas dos variables, en mi opinión, no es de la mejor. Hubiera sido, la intensidad de la relación hubiera sido buena si no hubiera estado en este conjunto de datos el estudiante D. El estudiante D hace que tenga dudas de que la relación entre X y Y, en este caso el rendimiento en el colegio y el rendimiento en la universidad, tengan una relación definitiva, es decir, que sea contundente el decir que el rendimiento en la universidad es un fiel reflejo del rendimiento en el colegio. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir avanzando un poco y esa información que está en el cuadrito lo vamos a graficar. ¿Por qué lo vamos a graficar? Porque en el gráfico vamos a ver cómo es la relación entre ambas variables y además qué tendencia tiene. Para ello, inicialmente, siempre que tenemos un conjunto de datos donde hay un par, necesariamente
es vital e imprescindible identificar cuál es X y cuál es Y. Para nosotros X siempre es la variable independiente y Y es siempre la variable dependiente. Quiere decir que Y depende del valor de X. Entonces, en este caso, ¿cuál es X y cuál es Y? Obviamente, Y es el rendimiento de la universidad. En primera instancia, asumimos que el rendimiento, bueno, no en primera instancia, definitivamente el rendimiento en la universidad de alguna manera depende del rendimiento en el colegio. Por eso el rendimiento en la universidad es Y y el rendimiento en el colegio es X. O de otra manera, haciendo una prelación de cómo van naciendo o surgiendo las variables. En este caso, primero es X, es decir, primero se está en el colegio y se tiene un rendimiento, y después se está en la universidad y se tiene un rendimiento. Entonces, desde ese punto de vista, por prelación también, el rendimiento en colegio es X y el rendimiento en la universidad es Y. Pero es mejor decir, Y depende de X, ¿no? Y ya lo dijimos además en el tema anterior. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa información la vamos a graficar. La vamos a graficar en un diagrama de dispersión, perdón, en un sistema cartesiano, y el gráfico se llama diagrama de dispersión. ¿Por qué vamos a utilizar el sistema cartesiano? Pues porque el sistema nos permite utilizar dos variables o identificar dos variables y relacionarlas. Entonces, una variable es X, que es la variable independiente, y una variable es Y, que es la variable dependiente. X en las abscisas, Y en las ordenadas, ¿no? Entonces, debajo del cuadro hay una interrogante. Si ustedes pueden leer la interrogante, ya yo de alguna manera lo he dicho antes. Dice, ¿se puede seguir diciendo que el rendimiento del estudiante, de los estudiantes en la U es un reflejo de su rendimiento en el colegio? O sea, ¿podemos seguir afirmando eso? Sí podemos seguir afirmando, pero tenemos dudas. ¿Quién nos creó eso? El estudiante D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confirmar si podemos afirmar esa relación o no. ¿Cómo? Representando primero gráficamente la correlación, la información, y después midiendo la correlación. Entonces, lo primero que estoy haciendo es expresar un diagrama de dispersión. En ese diagrama de dispersión lo que voy a hacer es graficar este conjunto de datos que tenemos acá. Para graficar nos fijamos qué valores tenemos. Por lo visto aquí el valor menor es 41, el valor mayor es 44. 21, 44. En este caso es 24. Entonces, para que haya uniformidad, vamos a graficar, vamos a hacer una escala de 0 a 10, 20, 30, 40, 50, 60. De 10 en 10. En ambos ejes. Ahí está. Muy bien. Obviamente esa escala uno tiene que definirla y como ustedes pues son estudiantes de ingeniería saben cómo se va a definir. En este caso, como se tratan de calificaciones, pues la escala es la misma, de 10 en 10. Pero si esta fuera una escala, esta fuera, por ejemplo, una escala de las personas y una escala para el peso de las personas, pues las escalas ya no serían la misma, ¿no? Porque las estaturas se miden en metros o en centímetros y los pesos se miden en kilogramos, en libras. Podemos cambiar acá la escala, ¿ya? Pero en este caso son puntos, puntos, puntos. La escala entonces mantenemos como está. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar. Rendimiento del estudiante A. En el colegio, rendimiento 30 y en el colegio, en la universidad, rendimiento 29. X es rendimiento en colegio, aquí está 30, e interceptamos con el valor 39. ¿Dónde interceptamos? Colocamos un punto. Ese es un par ordenado, ¿no es cierto? Es un dato. Hacemos lo mismo para el siguiente estudiante. B, el estudiante B en el colegio, 21 puntos, en la universidad, 23 puntos. 21, aquí está, después del 20, e interceptamos con 23, que está en esta parte. Entonces ponemos otro puntito. En realidad, lo que vamos a hacer es que cada par de datos representa un punto y lo vamos a graficar con estrellitas, así como están viendo. Y si ustedes observan, tenemos 6 datos y ahí están las 6 estrellitas, ¿sí? Cada estrellita es el dato, el par de datos de cada estudiante.
su rendimiento en el colegio y su rendimiento en la universidad. Muy bien. Si nosotros miramos ese diagrama de dispersión y por unos minutos dejamos de mirar ese punto, el que ahorita estoy tapando con el cursor, no sé si ustedes lo pueden ver, pero lo he tapado con el cursor. Es decir, si excluimos el dato del estudiante D, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que la correlación es buena. ¿Qué significa que la correlación sea buena? Que gráficamente los puntitos están unos al lado de los otros y tienen como, o imaginariamente, como una especie de eje. Y ese eje es es un eje, van a seguir el cursor, van a mirar el cursor, es como si fuera una línea recta que empieza acá y termina ahí, ¿sí? Alrededor de esa línea recta están los puntitos. Siempre y cuando excluyamos este de acá. Diríamos que la relación es muy buena, que la intensidad de la relación es fuerte, etcétera, etcétera. Pero si lo miramos todo en su conjunto, pues la línea imaginaria ya no va a pasar por donde estaba pasando hace rato, estaba pasando por aquí, miren. Con este punto la línea imaginaria va a pasar por aquí, miren. Por tanto, si observamos los puntos respecto de esa línea imaginaria, entonces los puntitos están alejados unos de otros. Están alejados unos de otros quiere decir que la correlación no es buena. Que estén alejados unos de otros quiere decir que la intensidad de la correlación no es buena. Cuando hablamos de intensidad del grado de relación entre X y Y, nos referimos precisamente a que los puntitos, si están todos juntitos alrededor de una línea imaginaria, quiere decir que la intensidad es alta, es buena. Pero si están alejados alrededor de una línea imaginaria, quiere decir de que la intensidad de la relación es baja, no es buena. ¿Qué quiere decir finalmente eso? Si la intensidad de la relación es baja, no es buena, entonces las estimaciones que hagamos también no van a ser buenas, no van a ser confiables. Pero si la correlación es buena, es decir, los puntitos están todos juntos alrededor de una línea imaginaria, quiere decir que las estimaciones que hagamos de X o de Y van a ser muy confiables. Entonces, ¿para qué necesitamos ver la correlación? Para ver el grado de confiabilidad que va a tener la estimación de los datos X o Y, dependiendo qué quiera estimar, dependiendo qué se quiera estimar. Si la correlación es alta, quiere decir que la estimación será muy confiable. Si la correlación es baja, quiere decir que la estimación no será confiable. Muy bien. Eso mide la correlación gráficamente. Yo sé que ahorita no lo han entendido, pero esperen, ahorita voy a mejorar, ¿cómo se llama? Mi explicación y lo van a entender mucho mejor, un poquito más adelante. Y esta correlación, además, nosotros lo podemos medir. Enseguida lo vamos a medir con una fórmula, no se preocupen. Bien, pero además, el diagrama de dispersión me permite ver una tendencia. Si ustedes se fijan, la tendencia es a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si aumenta X, también aumenta Y. Entonces hay una tendencia a crecer, hay una tendencia directa, perdón, hay una tendencia que establece una relación directa. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumente el valor de X, aumente el valor de Y. Por ejemplo, aquí, el valor de X es 20 y el valor de Y es 23. Aumenta X a 30 y el valor de Y aumenta. ¿A cuánto? A 26. Si aumenta a 50, el valor de Y aumenta a 45, etc. Pero la relación es que hay una tendencia a crecer. Entonces, el diagrama de dispersión me muestra esas dos cosas, ¿ya? Uno, el grado de la intensidad de la relación entre las variables, por un lado, y por otro lado, la tendencia o el comportamiento que tienen cada uno de los datos que forman un par en el sistema, cartesiano en este caso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a definir. Bueno, ahí le puse, si no hubiera
Si no estuviera en ese cuadro la información del estudiante D, todo hubiera estado bien. La correlación o la intensidad de la relación de los datos entre X y Y hubiera sido alta. Pero el estudiante D como que lo está arruinando todo, por tanto la intensidad de la relación va a disminuir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir intensidad? Intensidad quiere decir que las estrellitas están juntitas. ¿Ya? Eso quiere decir intensidad de la relación. Y cuando midamos, eso nos va a dar un valor y ya van a ver enseguida cómo vamos a interpretar esos valores. Muy bien. Entonces, fíjense, el diagrama de dispersión me da una tendencia. Esa flechita que está ahí es la tendencia. Cuando aumenta X, aumenta Y. Aumenta mucho más, sigue aumentando Y, aumenta más y sigue aumentando Y. Podríamos decir que en este caso, la tendencia es a crecer y por lo que aparenta, esta es una tendencia lineal. Pero lo importante es que aquí hay una tendencia, hay una relación directa entre las variables X y Y. ¿Sí? ¿Por qué directa? Porque aumenta X, aumenta Y. O si disminuye X, disminuye Y. Esa es una relación directa. Lo hemos visto ya en la clase anterior. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a medir el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación se mide con una formulita. Pero fíjense, primero estoy definiendo. Es una medida estadística para determinar el grado de la intensidad de la relación entre dos variables. Recuerden que la correlación es eso. ¿Qué mide la correlación? La intensidad de la relación entre dos variables. Entonces, lo estamos viendo gráficamente en el diagrama de dispersión, pero lo podemos medir. Es decir, lo vamos a encontrar a través de esta fórmula el valor del coeficiente de correlación. Muy bien. Pero antes de mostrar la fórmula, nuevamente, no, mejor, más adelante. Muestro el coeficiente de correlación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? Ahí está la fórmula. Dice, es n veces la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Aquí abajo hay una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada hay dos corchetes. ¿Ya? En el primer corchete tenemos n veces la sumatoria de los Y cuadrado menos, entre paréntesis, la sumatoria de Y elevado al cuadrado. Ojo, sumatoria de Y cuadrado no es lo mismo que sumatoria de Y elevado al cuadrado. Son dos términos completamente distintos. La misma expresión que está acá, está a este otro lado, pero con la variable X. Si ustedes se fijan, es lo mismo, pero con la variable X. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables. N veces la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. En realidad, ¿qué representa cada uno de estos datos que tenemos aquí? Por si acaso representa la desviación típica de Y y esto representa la desviación típica de X, ¿ya? Pero nos olvidamos un poco de esos conceptos que ya lo hemos visto en el tema 3. De alguna manera, si ustedes recuerdan, se parecen las fórmulas, ¿ya? Se parecen, ojo. Pero si hacemos un análisis minucioso, finalmente terminan estando ahí abajo. La desviación típica de Y multiplicado por la desviación típica de X. Pero hay que hacer algunos ajustes para eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ustedes dirán, ¿esta fórmula tan difícil? No es nada difícil. Es cuestión de practicarlo. ¿Y de dónde van a salir los datos? De aquí. Por ejemplo, si sumamos todos estos X, voy a tener la sumatoria de los X, pues, ¿no? Ahí abajo. Si sumamos todos estos valores de Y, voy a tener ahí abajo la sumatoria de los valores de Y. Si este X elevo al cuadrado aquí, y lo sumo, voy a tener la sumatoria de los X cuadrados. Si el Y elevo al cuadrado y después lo sumo, tengo la sumatoria de los Y cuadrados. Y si multiplico X por Y, 30 por 29, y lo anoto aquí, entonces también tengo la sumatoria de los XY. Entonces, si alguien está asustando con ver esta fórmula que es tan larga, es lo más fácil de utilizar. Esas sumatorias van a salir aquí. ¿Y qué es N? N es el número de la muestra. Fíjense aquí cuántos datos tenemos, 6. Esos 6 estudiantes hacen la muestra y en cada estudiante hemos tomado 2 datos. Miren solamente este dibujo de acá. De la población tomamos una muestra. Y para cada elemento de la muestra, 2 datos. Entonces aquí el tamaño de la muestra es 6. Muy bien. Esa es la forma de medir el coeficiente de correlación. Pero ahora escuchen bien.
Si la tendencia es directa, así como ven aquí, es decir, a medida que aumenta X, aumenta Y, la relación es directa. El coeficiente de correlación, cuando calculemos, siempre va a tener un valor positivo. Pero si esto fuera al revés, miren el cursor, en ese sentido, la tendencia fuera en este sentido, quiere decir que la relación es inversa, que cuando aumenta X, disminuye Y. Eso quiere decir, o cuando disminuye X, aumenta Y. Eso sería una relación inversa. Si la relación es inversa y medimos el coeficiente de correlación, su valor va a ser negativo. Entonces, el coeficiente de correlación siempre es un valor que está comprendido entre 0 y 1, si la relación es directa. Si la relación es inversa, el coeficiente de correlación está comprendido entre 0 y menos 1. Entonces, ahí está. El coeficiente de correlación está comprendido. Miren aquí abajo. Entre 0 y más 1, cuando la relación es directa. Es decir, como están viendo aquí en el diagrama de dispersión. Pero si la relación es inversa, el coeficiente de correlación va a estar entre 0 y menos 1. En otras palabras, escuchen, el coeficiente de correlación siempre está en un rango de menos 1 a 1, como lo ven acá. Ahora, aquí está el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación lo voy a expresar, lo voy a explicar en esta línea. Pero antes de explicarlo en esa línea, ¿qué mide el coeficiente de correlación? El grado de la intensidad de la relación entre dos variables. Cuando la intensidad de la relación es alta, el coeficiente de correlación va a ser un número alto. Si la intensidad de la relación entre las variables no es buena, el coeficiente de correlación va a ser un número muy malo. Pero ese valor va a estar entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. Ahora, ¿qué significa la intensidad? Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer, siempre pongo este ejemplo, sé que les va a causar gracia, pero es la forma de darse cuenta qué es la intensidad de la relación. Vamos a suponer una pareja, dos jovencitos novios, están en la plaza principal, sentados en una banca. Si están separados a una distancia de 1 metro, es decir, en un extremo de la banca está el novio y en el otro extremo está la novia, quiere decir que la intensidad de la relación es nula, es mala. Pero en cambio, si los dos están juntitos, agarrados de la mano o abrazados, decimos que la intensidad de la relación es buena. Con eso tiene que ver el coeficiente de correlación. Miren por favor acá. Si estos puntitos están juntitos, la intensidad de la relación es buena. Si están alejados, la intensidad de la relación es mala. No existe en algunos casos relación. Muy bien. Entonces, espero que me hayan comprendido lo que quise decir con la intensidad de la relación entre dos variables. Ahora, la intensidad de la relación se mide entre 0, miren acá, y 1, positivo. O entre 0 y menos 1. Si la relación es directa, va a estar a este lado, el coeficiente de correlación. Si la relación es inversa, va a estar del 0 hacia este lado. Ahora bien, el rango es de menos 1 a 1. En cada caso voy a dividir. Miren, voy a poner el 0,5 acá, en la mitad, y el menos 0,5 aquí en la mitad. ¿Qué pasa cuando la correlación, qué pasa cuando este coeficiente R está en este rango? Es decir, desde 0 hasta 0,5, menos 0,5, o desde 0 hasta 0,5. Quiere decir que no existe relación entre X y Y. Bien, enseguida lo voy a mostrar, pero quiero que vean lo siguiente. ¿Qué valores estoy tomando?
0,5, 0,75, recuerden 0,75 en este caso es la cuarta parte, entre 0 y 1, dividido en 4 partes iguales, el 0,75 está ahí. El 1 es este, es el valor máximo, y antes del 1 vamos a poner el 0,90. ¿Dónde va a estar el 0,90? Más o menos aquí donde está el lápiz, o donde está el cursor. Lo mismo al otro lado, miren, 0 menos 0,5 menos 0,75, este es el valor menos 1, y antesito va a estar el valor menos 0,90. Entonces, ahorita van a salir. Bien, les estaba diciendo, ¿qué pasa si el valor de R está entre 0 y 0,5? O entre 0 y menos 0,5. Automáticamente decimos que no existe ninguna relación entre X y Y. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la intensidad de la relación es tan mala que no existe relación. Es como que la pareja está sentada en la plaza, a un extremo de la banca, al otro extremo de la banca, y no son enamorados. No existe relación entre X y Y. Muy bien. Ojo, entre 0 y 0,5. O entre 0 y menos 0,5. Pero ¿qué pasa si la correlación está entre 0,5, miren el lápiz, y 0,75? O al otro lado, entre menos 0,5 y entre menos 0,75. ¿Qué sucede? Existe una correlación, pero una correlación débil entre X y Y. Perdón, se me fue la mano. Ahí está. Existe una relación entre X y Y, pero débil. No es buena. Cuando es débil, quiere decir que cuando yo haga estimaciones, son muy poco confiables. Por eso se dice débil. Muy bien. Pero ¿qué pasa si está comprendido entre 0,75, miren, y 0,90? O a este otro lado, entre menos 0,75 y menos 0,90. En ese caso, la intensidad de la relación es moderada. Quiere decir relativamente confiable cuando está entre menos 0,75 y menos 0,90. Es decir, en este pequeño espacio. Por eso ven aquí unas flechitas, ¿no? Que representa entre menos 0,9 y menos 0,75. Y al otro lado entre 0,75 y 0,9. Si está en ese rango, este valor R que midamos, quiere decir que la relación entre X y Y es moderada. Quiere decir que las estimaciones serán relativamente confiables. Pero ¿qué pasa si está entre 0,9 y 0,99999? O entre menos 0,9 y menos 0,9999. Quiere decir que la relación entre X y Y es fuerte. Ojo que no incluye ni al 1 ni al menos 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos hacer estimaciones en base a un conjunto de datos, como el que tenemos en el cuadrito ese, nuestro coeficiente de correlación necesariamente tendrá que estar en este intervalo, entre 0,90 y 0,9999. En esa situación quiere decir que lo que hagamos, que lo que estimemos va a tener una relación muy fuerte. Si es menos de 0,90 hasta 0,75, la estimación va a ser relativamente confiable. ¿Por qué? Porque la relación es moderada. Pero R puede tener un valor igual a 1, sí. ¿Puede tener un valor igual a menos 1? Sí. Pero eso es una utopía. Quiere decir que eso es improbable. Pero puede, matemáticamente. Si R tiene un valor positivo 1 o un valor positivo menos 1, quiere decir que la relación entre X y Y es perfecta. Y gráficamente, ¿cómo sería? Sería una línea recta como esta de aquí, y todas las estrellitas estuvieran sobre esa línea recta. Toditas las estrellas. Ninguna estuviera fuera. En ese caso, la relación es perfecta. Obviamente ahí está de rojo, porque eso es utopía. Eso es imposible que suceda. Porque si todos los valores son iguales, entonces ¿para qué vamos a estimar? Pues no hay nada que estimar. Por eso les dije que ese es un valor utópico. Es casi alcanzar la perfección y eso es
casi imposible, porque recuerden que estamos en estadística. Muy bien, es la ciencia de la incertidumbre. Entonces, miren, así se mide el coeficiente de correlación. Ahora bien, lo van a mirar gráficamente. Voy a hacer unos 6 dibujitos para que miren el coeficiente de correlación. Lo voy a sacar todos. Ahí. Recording stopped. Recording in progress. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha. Sí. Ya, bueno, no sé. Bueno, ando de mal en peor. Cada vez esto está peor. Bueno, por suerte me escuchan. Bueno, me siguen escuchando, ¿no? Sí, Hola. Ya, ok, continuamos. Qué raro. Aquí en mi computadora es como que no tengo Wi-Fi, pero ustedes me están escuchando. Qué raro, increíble. Bien, mientras me están escuchando todo está bien. Muy bien, les estaba diciendo, ¿ya? Estoy mostrando 6 diagramas de dispersión, un poco para comprender lo que es la correlación. Si ustedes observan, en el tercer diagrama de dispersión acá, miren, casi todos están sobre una línea imaginaria. Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que en este caso, la correlación entre X y Y es perfecta. Como la relación es inversa, es decir, tiene una pendiente negativa, el coeficiente de correlación, cuando calculemos esto, nos va a salir menos. Y el valor va a ser menos 1, porque es perfecto, está sobre una línea. Pero, ¿qué pasa si nosotros miramos estas dos de acá? Mirando esas dos, ¿qué sucede? Esta tiene menos dispersión que esta. Quiere decir que aquí los puntitos están más juntitos y aquí los puntitos están más separados. Entonces, aquí el coeficiente de correlación, porque tiene un sentido directo, una relación directa, va a ser positivo. Pero ¿cómo va a ser la correlación en este caso? Va a ser fuerte. Acá, ¿cómo va a ser la correlación? El coeficiente de correlación R va a ser negativo, porque la relación es inversa. Pero ¿cómo va a ser el coeficiente, cómo va a ser la correlación entre X y Y? Va a ser débil, como están viendo acá, ¿ya? Entonces, miren cómo estos dibujitos me permiten explicar la correlación de un conjunto de datos. Entonces, los puntitos tienen que estar bien juntitos alrededor de una línea imaginaria y entonces decimos que la relación es débil, fuerte. Ahí van a aparecer, ahí está. El coeficiente de correlación es positivo y la relación es directa y la correlación es fuerte. En el otro caso, el coeficiente de correlación cuando midamos va a ser negativo porque la relación es inversa, pero la correlación es débil. En el tercer caso, el valor de R va a ser negativo y su valor va a ser 1. ¿Por qué? Porque casi todo está en una línea. Por tanto, ¿qué decimos? Decimos que la relación es inversa, porque X y Y tienen una relación inversa, pero la correlación es perfecta. Muy bien, ahí está. Fíjense, apareció con sus valores. Ahora miremos aquí abajo estos tres diagramas.
Primero voy a explicar. ¿Qué creen acá ustedes? ¿Creen que la correlación es directa o inversa en este diagrama que estoy señalando? Es inversa. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión? Bien. ¿Y aquí cómo será? Ahí igual es inversa. ¿Por qué crees que es inversa, hijo? Porque hay un dato que sobresale en el eje Supongo que Y. te refieres a este Sí, o a este otro, quizá. a la arriba, a la arriba. Este. Sí, sí. Ya. ¿Y aquí? ¿Qué diríamos aquí? Mm, Muy bien. No os preocupen. Ninguno de los tres muestra una relación entre X y Y. Voy a empezar por el del medio. Esta es una nube. Aquí no podemos decir que la relación es inversa, ni podemos decir que la relación es directa. Porque no hay forma. Su compañero estableció este dato y dijo, por esto de aquí es inversa. Digo, yo puedo decir, por este de aquí es directa. No hay forma. Aquí no hay una tendencia. No es tan claro. Miren por favor este diagrama de dispersión acá, donde está el lápiz. No hay una tendencia como esa. La tendencia tiene que ser clara. En este caso no hay una tendencia clara. Cuando miramos R, nos va a salir un número. ¿Qué número? No importa. Puede ser positivo o negativo, pero yo les doy mi cabeza. El valor va a estar, miren aquí arriba. Entre menos 0,5 o 0,5. Y no me interesa qué valor sea. Que sea positivo o que sea negativo. Porque para empezar no hay una tendencia. Entonces, al no existir una tendencia, no existe una relación entre X y Y. ¿Y eso qué significa? De que entre X y Y no hay relación. Miremos este de aquí. Si ustedes miran, esto parece que para un rango, miren el lápiz, para un rango de X muy pequeñito, es decir, así pequeñito, un intervalo así pequeñito, el valor de Y es más grande. El rango de Y es más grande. Y seguramente si esto prolongamos hacia arriba haciendo estimaciones, esto va a irse hasta el infinito. Para un pequeño rango de datos de X, el rango de datos de Y puede crecer infinitamente. Puede crecer infinitamente. Lo mismo acá, miren. Aquí es lo contrario. Para un rango pequeño de Y, entre este punto y este, ese es el rango más o menos de Y, miren, los valores de X pueden crecer infinitamente. Por tanto, tampoco existe correlación. Cuando midamos el R, el coeficiente de correlación, nos va a salir un valor en ambos. Que salga positivo o negativo me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque aquí no hay correlación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a existir ninguna relación entre X y Y. ¿Eso qué significa? Que no puedo hacer estimaciones. Si no hay relación, ¿para qué voy a estimar, pues? Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer aparecer los datos. Ahí está. Empecé por el central y dice, no existe relación. En el siguiente tampoco existe relación y en el siguiente tampoco existe relación. Muy bien. Entonces, no se olviden. ¿Podemos medir R? Sí. Y podemos medir R, ahí está la fórmula. Va a salir un valor de R, o sea, del coeficiente de correlación. Pero no nos conviene tomarlo como un valor que mida la intensidad de la relación. ¿Por qué? Porque seguramente el valor va a estar entre menos 0,5 y 0,5. Y en ese rango no nos interesa. Definitivamente lo descartamos. ¿Cómo podríamos hacer estimaciones si no existe relación entre X y Y? ¿Cómo podríamos hacer pronósticos si no existe relación entre X y Y? X son los datos o las variables que queremos relacionar. Muy bien, ¿listo? ¿Quedó claro lo que es el coeficiente de correlación con toda esa explicación? Yo creo que sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa además del coeficiente de correlación vamos a medir? El coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación? Primero, matemáticamente o cuantitativamente, es solamente el R elevado al cuadrado. ¿Pero qué mide el coeficiente de determinación?
Es un poquito difícil de explicar, pero lo voy a tratar de explicar, ¿ya? Es una medida importante. El coeficiente de correlación, o sea, es una medida importante para ver en qué grado una variable depende de otra. Entonces, si ustedes ven ahí abajo, el coeficiente de determinación dice, mide el grado de variación porcentual de la variable dependiente que queda explicada por la variable independiente. Sé que es chino para ustedes en este momento, pero esperen un minutito. Al lado aparece un problema, o perdón, unos datos. Vamos a suponer de que el coeficiente de correlación es 0,90. Si es 0,90, estamos en este rango. Fíjense, estamos entre 0,90 y 0,9999. Estamos diciendo que la relación entre X y Y es fuerte. El coeficiente de correlación es 0,90. El coeficiente de correlación elevado al cuadrado se llama coeficiente de determinación. Quiere decir que para calcular el coeficiente de determinación, previamente debo calcular el coeficiente de correlación. Ya lo calculé, me salió 0,90. 0,90 quiere decir que la relación entre X y Y es fuerte, es muy buena. Las estimaciones van a ser muy buenas. Pero, ¿qué pasa si el 0,90 lo elevo al cuadrado? 9 por 9, 81. Me va a aparecer el valor 0,81. Expresado en términos porcentuales, es 81%. Y vamos a asumir que las variables son X estatura y Y peso. ¿Ya? Estaturas de los estudiantes de la Gabriela N. Moreno y sus pesos. La pregunta es, si el coeficiente de determinación es 0,81, ¿qué significa? Escuchen bien qué significa. Que en el 81% de los estudiantes, el peso depende exclusivamente de su estatura. Y en el restante 19%, el peso depende de otras variables. ¿Cuáles serían las otras variables? Por ejemplo, una buena alimentación, qué sé yo, hacer ejercicio, vitaminas, etcétera, etcétera. Pero lo que me está diciendo es que si yo tengo dos variables que estoy relacionando, y en este caso el coeficiente de determinación me dice que es 0,81, cree que en el 81% de los casos, la variable dependiente queda explicada por la variable dependiente. Por eso les decía que en el 81% de las personas o de los estudiantes, el peso depende de su estatura. En el restante 19% depende de otras variables. Genética, no sé, salud, alimentación, etcétera, etcétera. Volvamos un ratito a... Voy a poner otro ejemplo para entender mejor esto. Vamos a suponer precio y cantidad. X sería cantidad y Y sería precio. ¿Cómo interpretaríamos? Diríamos que en el 81% de las compras, perdón, en el 81% de los casos, el precio depende exclusivamente de la cantidad. No, al revés, pues. Uy, perdón, mil disculpas, estoy diciendo mal. Cantidad sería Y y precio sería X. Recuerden, si el precio es menor, se compra más. Si el precio es mayor, se compra menos. Entonces, en este caso, el precio viene a ser X y la cantidad viene a ser Y. Para interpretar, ¿qué diríamos? En el 81% de los casos, la cantidad de compra depende exclusivamente del precio del producto. En el restante 19% depende de otras variables. ¿Qué otras variables podrían ser? La preferencia que uno tiene por el producto, la disponibilidad de dinero que tiene, la calidad del producto, es decir, otras variables que no son necesariamente la cantidad. Muy bien, cuando hagamos un ejemplo lo vamos a volver a explicar. Entonces, el coeficiente de determinación
es una medida estadística que nos permite establecer qué porcentaje de las observaciones la variable Y queda explicada por la variable X. Muy bien. Sé que no me han entendido muy bien. Cuando hagamos un ejemplo, lo vamos a explicar nuevamente. Esto sí es un poco complicado de entender. No os preocupen. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué hemos hecho? Hemos medido la correlación. Después de hacer esta correlación, aprovechemos de estos gráficos. ¿Qué necesitamos? Esta correlación, por ejemplo, miren este diagrama de dispersión. Necesitamos hacer un ajuste. ¿Qué quiere decir necesitamos hacer ajuste? Necesitamos ajustar estos datos a una función matemática. Si cada estrellita es un par que contiene X y contiene Y, entonces tranquilamente yo puedo expresar este comportamiento con una función matemática. A eso se llama análisis de regresión. Entonces, después del análisis de correlación, ahora vamos a ver el análisis de regresión. Por favor, voy a, ¿cómo se llama? Voy a reproducir esto. Cuando esté bien clarito, sáquenle ¿cómo se llama? Una foto. ¿O qué le llaman ustedes? Una captura. Ahí pueden sacarle. Esperen un ratito. Esperen un ratito, no le saquen todavía la captura. Ah, ahora sí, por favor, pueden tomarle su captura. No sé si se ve clarito, no. Ahí está, ahí pueden sacar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a desarrollar? El análisis de regresión. Voy a cambiar de hoja. Análisis de regresión. ¿Qué es el análisis de regresión? Es una técnica estadística para determinar el comportamiento de dos variables, pero a través de una función matemática. Esa función matemática se llama ecuación de regresión. ¿Ya? Ojo. El análisis de regresión nos permite ajustar los datos a un modelo matemático. Ajustar los datos quiere decir que esos datos o el comportamiento de esos datos lo vamos a expresar a través de una función matemática. Esa función matemática se llama ecuación de regresión. Y esa ecuación de regresión lo que expresa es la tendencia que tiene un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan este primer diagrama de dispersión, tenemos ahí un conjunto de estrellitas y obviamente esa tendencia, si ustedes observan, más o menos expresa una función matemática lineal. Quiere decir que ese conjunto de datos expresados en ese diagrama de dispersión lo podemos ajustar a una línea recta. Si es una línea recta, es una función matemática. ¿Y cómo se expresa esa línea recta? De esta manera.
Y es igual a A más BX. Esa es la ecuación lineal. A eso se llama ecuación de regresión. ¿Qué es A? Es la distancia desde el origen hasta el punto donde corta la función matemática. Eso es A. ¿Y qué es B? Es la tangente de la función. En este caso es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y sobre X. Eso representa B. Es la tangente. Entonces, fíjense, cuando hagamos un ajuste, es decir, cuando ajustemos este conjunto de datos a una función matemática, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que encontrar el valor de A y el valor de B. Teniendo el valor de A y el valor de B, tendremos una ecuación lineal. Entonces, el análisis de regresión se resume a eso, a ajustar el comportamiento de los datos a una función matemática. Esa función matemática se llama ecuación de regresión. Pero esa función matemática no siempre puede ser lineal. En este caso es lineal, fíjense. Pero miren, si este fuera el comportamiento, en el segundo diagrama de dispersión, obviamente no hay forma de que sea lineal. Y si fuera lineal, la intensidad de la relación sería muy mala, ¿no? Porque los puntitos estuvieran alejados, muy alejados de la línea recta. Pero fíjense, voy a graficar ahí una función matemática, y esa función matemática podría ser una función exponencial, podría ser una función potencial, o podría ser una parte de una función cuadrática, etcétera, etcétera. Ahí estoy tratando de expresar una función matemática que no es lineal. Ahí he puesto que es una función matemática potencial y le he puesto al valor de B un valor negativo que representa un poco la pendiente de la función, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dicho de otra manera, el análisis de regresión se centra a encontrar la ecuación o la función matemática, la ecuación de regresión, que es una función matemática que expresa el comportamiento de un conjunto de datos en el diagrama de dispersión. En este caso, es una línea recta, pero en este caso no hay forma de que sea una línea recta. Es una función no lineal. Podrían ser varias las funciones no lineales, yo he anotado esa de ahí. Pero, de manera general, esta ecuación y esta ecuación se llaman ecuación de regresión. Y el objetivo del análisis de regresión es encontrar esas ecuaciones de regresión, esas funciones matemáticas. Entonces, aquí necesitaremos averiguar cuánto vale A y cuánto vale B. Y lo mismo aquí, cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Se puede averiguar eso? Sí. ¿Cómo? A través de un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. ¿Ya? Bueno, primero ahí estoy mostrando que ambas son ecuaciones de regresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar para encontrar los valores de A y B el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué es este método de los mínimos cuadrados? Es un método que permite encontrar la dispersión vertical de los datos observados respecto de los datos estimados. Esa dispersión vertical se minimiza a su máxima expresión y ese es el método de los mínimos cuadrados. Entonces, enseguida, no se preocupen, va a aparecer la información o lo que estoy explicando, ¿ya? Método de los mínimos cuadrados. Dice, se sustenta en el principio del mejor ajuste. Es decir, la mínima dispersión vertical de cada observación respecto de la ecuación de regresión. La ecuación de regresión es esta línea recta, miren. Y cada observación es un puntito. Por tanto, miren dónde está el lápiz. Si yo trazo desde ese punto hasta la línea recta perpendicular a paralelo a este eje y perpendicular a este eje, voy a tener una desviación o un desvío vertical o una diferencia vertical. Entonces, eso lo voy a explicar de mejor manera en el siguiente esquema. Ahí está, una ecuación de regresión. En este caso voy a utilizar una ecuación de regresión lineal. En esa ecuación de regresión lineal voy a establecer 3 puntitos, ¿ya? Aquí hay uno, fíjense, aquí está otro y aquí está otro. Uno está sobre la línea de regresión, otro está sobre la línea de regresión, dije mal, ¿no? Uno está por encima de la línea de regresión, acá.
El otro está exactamente sobre la ecuación de regresión. Y el otro está por debajo, miren este, de la ecuación de regresión. Estos puntitos azules se llaman datos observados. Si hacemos referencia a los datos de rendimiento académico de los estudiantes en el colegio o la universidad, esos datos son estos, las estrellitas. Y la ecuación lineal, cada punto sobre la ecuación lineal tiene un par ordenado. Por ejemplo, aquí es un valor de X, el valor es este, y es un valor de Y, que es el valor este. Por tanto, todos los puntos que están sobre la línea recta se llaman valores estimados y todas las estrellitas se llaman valores observados. Entonces, ¿en qué consiste el método de los mínimos cuadrados? Tenemos que encontrar la distancia que existe entre un valor observado y su correspondiente valor estimado. Su correspondiente valor estimado es aquel que está en línea, en paralelo a este eje y en perpendicular a este otro eje, ¿ya? Entonces aquí hay un desvío vertical, una dispersión vertical. Acá la dispersión no existe, es cero, pero tendría que haber. Y aquí hay otra dispersión, pero es de aquí hacia arriba que es su correspondiente, así va a aparecer. Disculpa, ahí está. Entonces, este es un desvío y este es otro desvío. Recuerden, este Y o todos los puntitos que están sobre la línea son valores estimados. Y todos los que están fuera de la línea, como este punto y este otro punto, son valores observados. Son los que tenemos como datos, diríamos así. Entonces, la distancia que existe entre un valor observado y un valor estimado es lo que se llama desvío. O lo que es lo mismo es una desviación. Y esta desviación lo que hace es generar la dispersión que ustedes ven acá. Ahora, imaginariamente ubíquense en cada estrellita y tracen una línea hacia la línea recta, hacia la línea de estimación, pero de manera vertical, perpendicular a este eje o paralelo a este eje. Si ustedes trazan, van a encontrar una serie de desvíos, ¿ya? Desvíos hacia arriba, desvíos hacia abajo. Si nosotros sumamos esos desvíos, al final, la suma de los desvíos va a ser 0. ¿Por qué? Porque se supone que esta es una ecuación lineal que lo que hace es que la suma de esos desvíos tienda a anularse. Eso nos muestra un equilibrio del conjunto de datos, el cual se expresa a través de esta función matemática. Entonces, ¿qué debemos hacer para que esos desvíos no se conviertan en 0? Aplicamos el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que todos estos desvíos los vamos a elevar al cuadrado. Elevados al cuadrado, la sumatoria ya no va a ser 0, va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque los desvíos hacia arriba son positivos y los desvíos hacia abajo son negativos. Por eso cuando sumamos los desvíos positivos con los desvíos negativos, el valor me da 0. ¿Qué quiere decir? El equilibrio del conjunto de datos. Pero si los elevamos al cuadrado, todos van a ser positivos. Entonces, ¿qué se quiere? Se quiere que a través de este método de los mínimos cuadrados, esa suma de los desvíos tienda a ser 0. Cuando tienda a ser 0, entonces hemos obtenido una ecuación de regresión bastante confiable. Hemos hecho un ajuste del conjunto de datos a una función matemática. Y obviamente, ¿cómo se llama? La confiabilidad de esa ecuación de regresión va a depender de la correlación, ¿no? Es decir, ¿cuán juntitos están las estrellitas o cuán separados estén? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está, aparece lo que les decía, valor real, valor estimado. Todos los que están sobre la línea recta son estimados. Todos los que están fuera, arriba o abajo de la línea recta son valores reales o valores observados. Entonces, la diferencia de esos valores elevados al cuadrado y sumados me hablan de la dispersión vertical. Entonces, ¿sabe? Dispersión vertical debe tender a 0.
Por eso dice suma de cuadrados de los desvíos. Quiere decir que cada uno de estos datitos los voy a elevar al cuadrado. Esa suma de los cuadrados de los desvíos, esto es en inglés, ¿no? Bueno, no es en inglés. Suma de cuadrados de los desvíos, perdón. Estaba pensando en análisis de variancia. SCD, suma de cuadrados de los desvíos. Debe tender a ser 0. Debe tender a ser 0. Nunca va a ser 0, obviamente. Para que sea 0, todas las estrellitas tendrían que estar sobre esto. Y eso ya lo dijimos hace rato, es utópico, eso es imposible. Pero debemos tender a que la suma de los cuadrados de los desvíos sea el número más pequeño posible, sea el mínimo. Entonces, esa suma de cuadrados de los desvíos es la diferencia de cada y con este y. Eso es lo que va a aparecer ahí. Es la diferencia de y sub i observado con el y estimado. Es decir, con este de aquí que está sobre la línea. Elevando eso al cuadrado, tenemos la sumatoria de los desvíos. Ojo, esto expresa un desvío. Es esta distancia de aquí, de este valor observado, hasta este estimado. En este caso es de este valor observado hasta este estimado. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, este y observado es esto. Es la ecuación a más bx. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Entonces reemplazamos, fíjense, dice y sub i menos. En vez de y, en vez de esto, voy a reemplazar la ecuación. Ahí aparece a más bx y está elevado al cuadrado. Por tanto, fíjense, esa suma de los cuadrados de los desvíos debe tender a ser 0. ¿Qué significa? A partir de eso, surge una primera ecuación. A ver, antes de llegar a las ecuaciones. Recuerden que la ecuación de regresión consiste en ajustar los datos a una función matemática. Si esta es la función matemática es lineal, necesitamos saber qué valor tiene A y qué valor tiene B, y ya tenemos la ecuación. Si esta es la función, lo mismo, necesitamos ajustar los datos para saber qué valor tiene A y qué valor tiene B. Entonces, quiere decir que en esta expresión tenemos dos incógnitas, miren. Una incógnita es A y la otra incógnita es B. Matemáticamente, si tenemos dos incógnitas, lo ideal es tener dos ecuaciones para poder encontrar los valores de esas dos incógnitas. Entonces, ¿cómo sale la primera ecuación? Simplemente aplicando la propiedad de sumatorios. Van a ver lo que va a suceder ahí. La primera ecuación, dice, es aplicar las propiedades de sumatorias a la ecuación de regresión. Esta es nuestra ecuación de regresión. Miren, esta de acá. Esta de acá. ¿Ya? Entonces, si le aplicamos propiedades de sumatorias, las sumatorias afectan a las variables. Por tanto, aquí va a aparecer la sumatoria de y. Ahí está. Igual. A es una constante porque es un número. Es la distancia que existe desde el origen hasta el punto donde corta la línea recta, en este caso. Entonces, A es una constante. La sumatoria de una constante, también esta es una propiedad, es igual a n veces la constante. Por eso aparece n veces A. Es como si quisiéramos decir la sumatoria de 2. O sea, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es lo mismo que decir n veces 2. Entonces, esa es una propiedad, n veces A. Más B es una constante y X es una variable. Por tanto, la sumatoria solo va a aplicar para la variable X. Entonces, vamos a tener B por la sumatoria de X. Ahí está. Entonces, si ustedes observan, ya tenemos una primera ecuación. Nos falta una segunda. ¿Cómo encontramos la segunda ecuación? Ahí va a aparecer. A la primera ecuación multiplicamos por la variable X. En otras palabras, por la variable independiente. Entonces, ahí está. Está escrito, dice, la primera ecuación debe segunda ecuación dice, ¿no? La primera ecuación debe multiplicarse por la variable independiente en su forma de presentación en la ecuación de regresión. Aquí X está como X. Si aquí estuviera sobre 1 sobre X, por ejemplo, entonces tendría que multiplicar por 1 sobre X. Aquí está como X normal, entonces multiplicamos por X. A ver, multiplicamos esto por esto. Vamos a tener X por Y.
Como X y Y son variables, entonces va a quedar sumatoria de X, Y. Multipliquemos X por N veces A. N veces X se convierte en una sumatoria de X. ¿Por qué? Porque X no es una constante, toma valores distintos. Enseguida voy a mostrar ahí. Por tanto, se convierte en una sumatoria de X. Por tanto, si multiplicamos X por esta expresión, vamos a tener A veces la sumatoria de X. Ahora lo voy a mostrar ahí al ladito lo que estaba explicando. Perdón, se me fue. Ahí está, miren. Multiplicando NA por X. N veces X es una sumatoria, porque fíjense aquí. X más X más X más X. Como estos son valores distintos, no podemos decir NX. Entonces decimos sumatoria de X. Entonces, ese valor, perdón, esa es una propiedad. Bien. Que no lo mostré. Voy a empezar de nuevo, ¿ya? Para encontrar la primera ecuación, solo aplicamos propiedades sumatorias a la ecuación de regresión. Aquí está. Miren, por favor, esta es la ecuación. Y es una variable, por tanto, es sumatoria de Y. A no es variable, es una constante. Entonces, miren aquí. Sumatoria de A, si le aplicamos sumatoria, sería sumatoria de A. Esto querría decir A más A más A más A. 4 veces A. ¿Qué es 4? Es N veces A. Esa es la sumatoria. Entonces, si aplicamos sumatorias a una constante, eso se convierte en N veces dicha constante. Esa es la propiedad, ¿ya? Si aplicamos la sumatoria a esto, la sumatoria solo afecta a la variable. Entonces, B queda fuera de la sumatoria y vamos a tener B sumatoria de X. Ahí está la primera ecuación, ¿ya? Ahora, ¿cómo encontramos la segunda ecuación? Por favor, miren este detalle de acá. Esa es la primera propiedad aplicada acá. ¿Cómo encontramos la segunda ecuación? A esta que está aquí, multiplicamos por X. O sea, por la variable independiente en realidad, que está en su forma de presentación en la ecuación de regresión. Les estaba diciendo hace rato, si en la ecuación que miramos acá, en la ecuación de regresión acá, X está en su forma normal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar solo por X. Multiplicando por X vamos a tener X por Y, ambas son variables, vamos a tener sumatoria de XY. Si multiplicamos X por N veces A, va a ser A sumatoria de X, enseguida va a aparecer. Pero esto es lo otro que quería explicar, miren, esto también ahorita va a desaparecer. Si aquí tuviéramos B sobre X, entonces no tendríamos que multiplicar por X, sino tendríamos que multiplicar por 1 sobre X. Eso es importante, lo que dice aquí. Volvamos a leer. Segunda ecuación. La primera ecuación debe multiplicarse por la variable independiente en su forma de presentación en la ecuación de regresión. Como aquí está como X, entonces multiplicamos por X. Pero si estuviera aquí B sobre X, tendríamos que multiplicar, miren acá, por 1 sobre X. A eso se refiere este texto. Muy bien, espero que haya quedado comprendido. Entonces, vamos multiplicando esta ecuación por X. X por Y, como ambas son variables, es sumatoria de XY. Esto por esto, aquí está, aplicamos propiedades. N veces X viene a ser sumatoria de X. Eso es lo que está mostrando ahí. Ahí está. Y eso aparece aquí. A veces sumatoria. Más X por X es X cuadrado. Entonces vamos a tener B sumatoria de los X cuadrados. Ya tenemos las dos ecuaciones. Quiere decir que ya podemos encontrar los valores de A y B. Entonces, mi sistema de ecuaciones que voy a utilizar es eso de ahí. Con ese sistema de ecuaciones voy a encontrar el valor de A y el valor de B. Y eso es muy facilito. Vamos a construir un cuadro donde vamos a tener todas las sumatorias y de ahí va a salir eso. ¿Ya? Ahora, obviamente hay quienes quizá quieran despejar A, despejar B. Se puede también hacer eso. Pueden encontrar las fórmulas si quieren. Y eso es lo que voy a hacer aquí. De la ecuación 1 voy a despejar A. Entonces ya tengo el valor de A.
Pero si ustedes observan, el valor de A está en función del valor de B. Entonces quiere decir que si no lo conozco B, no hay forma que lo conozca A. Pero puedo seguir haciendo operaciones. En la ecuación 2 voy a reemplazar esa ecuación 3. Ahí está. ¿Ya? Esta es la ecuación, este es 3. Esto dice reemplaza en la ecuación 2, que es la que no he utilizado. Sumatoria de x, y es igual a A sumatoria de x más B sumatoria de x cuadrado. Es esta ecuación de aquí, la segunda. Y en vez de A, voy a reemplazar esto. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, miren. Reemplazamos, reducimos términos, y después de reducir términos, ya encontramos el valor de B, haciendo unas factorizaciones, y a ustedes le van a dar la mirada, pues esto es aritmética pura, y ya tenemos la fórmula de B. ¿Ya? Pues, si quisieran utilizar las fórmulas, ahí están las fórmulas de A y B. Pero generalmente yo prefiero utilizar el sistema de ecuaciones, es mucho mejor. Es más ingeniero, fácil. una pregunta, disculpe que la corte. Adelante. En la segunda ecuación, el A, ese término ya es multiplicado por n, ¿no? O sea, el A por sumatoria de X, ese A ya está, Claro, ya está lo que multiplicado pasa por es n. que si multiplicamos por X, tendría que ser así. NAX, ¿verdad? Sí, sí. ¿Pero qué es NX? Es la sumatoria de X. Por eso desaparece el N y aparece A sumatoria de X. Esa es la propiedad que mostré hace ratito. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, podemos resolver, o sea, podemos encontrar la ecuación de regresión, ya sea a través de un sistema de ecuaciones como lo ven ahí, o a través de esas dos fórmulas. Depende de ustedes, el que quieran utilizar. ¿Sí? Pero saben que no pueden meter formularios, ¿no? Entonces no vale la pena esto, sino esto de aquí. Y utilizar un sistema de ecuaciones es lo más fácil del mundo. Enseguida lo vamos a... Bueno, no ahora, en la siguiente clase voy a hacer un ejemplo. Muy bien. Y finalmente, ¿qué más? Ahí está, miren. Conocido A y B, ya voy a tener la ecuación de regresión. O aplicando el sistema de ecuaciones como tengo aquí, igual voy a encontrar A y B. Por cualquiera de las dos formas. Y esa es mi ecuación de regresión. En este caso es una ecuación de regresión lineal. Muy bien. Entonces, ¿qué más voy a medir acá? Esta ecuación de regresión lineal sirve para hacer las estimaciones. En el ejemplo lo vamos a ver. Pero ya tengo, miren, ya he encontrado el valor de A y el valor de B. Aquí me puede salir 3 y aquí me puede salir 4. Entonces voy a tener una ecuación que diga Y es igual a 3 más 4X. Ya está la ecuación de regresión lineal. Ahora, ¿qué más vamos a determinar? El error estándar de estimación. El error estándar de estimación tiene que ver con la desviación típica. Es decir, si bien aquí nosotros tenemos un conjunto de datos, ese conjunto de datos tiene una dispersión. Precisamente hemos hablado de la dispersión vertical. Entonces, ¿cómo se mide esa dispersión vertical? Calculando el error estándar de estimación, que es lo mismo que, recuerden cuando hablamos de la desviación típica, también dijimos que se llama desviación estándar. Entonces, tiene que ver la desviación típica con el error estándar, es lo mismo. Mide el grado de dispersión absoluta de Y dado X. Y tiene una formulita, como la ven, es muy fácil la fórmula. Miren, la dispersión o el error de estándar de estimación es de Y dado X. Lo que necesito que miren acá es que hay aquí una condicionalidad. Recuerden que necesitamos conocer un valor de X para conocer Y. Para eso se hace esta estimación de regresión. O se aplica este método de regresión para hacer estimación. Entonces, cualquier estimación de Y dado un valor de X va a tener un error estándar de estimación. ¿Cómo se calcula? En función de las sumatorias también. Esta ya es una fórmula. Esto también se deduce. Se deduce a partir de esto, pero si me pongo a deducir esto, primero que no tiene sentido porque no es parte de su aprendizaje, y segundo me llevaría muchísimo tiempo hacer la deducción, ¿ya? Entonces, directamente les estoy presentando la fórmula. Recuerden cuando calculábamos la desviación típica, era la raíz cuadrada de la sumatoria de los X menos la media elevado al cuadrado dividido entre N. Un poco se parece a esto. Aquí la desviación típica es la sumatoria de los Y cuadrados menos A, es decir, este valor que encontremos acá,
por la sumatoria de los y menos b, este valor de acá, por la sumatoria de los xy, y dividido entre n menos 2. Entonces, esa es la forma de calcular el error de estimación. Muy bien. Voy a reproducir para que se aclare y le saquen el screen, por favor, la foto. Ahí pueden sacarle. Listo. Muy bien. Listo, señores, hemos terminado la siguiente clase y bueno, nos hemos casi excedido. No nos hemos excedido. Nuestra clase hasta las 8:30. Pero bueno, hemos hecho, por el atraso, nos hemos excedido un poco. Bien, la siguiente clase entonces voy a hacer un par de ejemplos y con eso ya estamos listos para dar el segundo parcial. ¿Ya? Y el final va a ser de todo, voy a elegir un problema del primer parcial y un problema del segundo parcial. Y listo, con eso terminamos el semestre. Ojo que sus exámenes ya están realizados. Los exámenes los voy a entregar el día que den ustedes el segundo parcial. ¿Ya? Muy bien. Listo, nos vemos hasta la siguiente clase. Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.